Efesios capítulo 6. Padre Celestial, te alabamos porque podemos reunirnos para orar, te necesitamos, nada podemos sin ti. Danos conciencia de esto, Padre, líbranos de soberbia, de creernos autosuficientes. ¿A dónde iremos, Padre, sin tu gracia? Ayúdanos en esta reunión, que tu presencia sea con nosotros, que estos versículos que vamos a leer sean de bendición para todos. Que tu Espíritu, en el nombre de Cristo. Amén. 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes porque el diablo quiere derribarnos. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Un luchador trataba de derribar a otro, hacerle perder su firmeza. Y eso es lo que quiere Satanás, hacer que perdamos nuestra firmeza, que caigamos, quiere derribarnos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el 13 habla de tomar otra vez la armadura para que podamos resistir y estar firmes. Y el 14 menciona la palabra firmes. Satanás siempre trata de derribarnos. ¿Saben de dónde se agarra? De nuestra carne. Un luchador se agarraba de la mano o del pie del otro para derribarlo. O sea, se agarra de la carne. Satanás se agarra de nuestra carne. Sabe que hay carne en nosotros y se agarra de ella para derribarnos. Vimos que el conflicto espiritual en el que estamos metidos es violento, es universal y es perpetuo. Es el orden que nos da Gurnall. Es violento, ¿por qué? Porque es personal. Eso no quita que sea colectivo, ¿no? Satanás odia a toda la iglesia, pero cada creyente es objeto de su odio, es de cerca. No crean ustedes que está muy lejos Satanás. Cristo no está lejos, Satanás tampoco. Es un conflicto universal porque nos afecta a todos. Si uno es derribado, los demás son afectados. Ataca Satanás a los creyentes chicos y también a los grandes. Y no solamente a los creyentes, a nuestros hijos. Porque sabe que si afecta a nuestros hijos, pues somos afectados nosotros. Y es un conflicto perpetuo. Nunca dejaremos de estar en esta lucha. Toda nuestra vida estaremos luchando. Y hay peligros donde menos nos imaginamos. ¿Contra quién es nuestra lucha? Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Los hombres son sangre y carne. Nuestra lucha no es contra los hombres, sino contra el que está detrás de esos hombres. Nosotros hemos hablado mal en contra de los falsos profetas, de los falsos maestros, pero en sí nuestro problema no es contra ellos, no es contra sus personas, sino contra los que están detrás de ellos. Nuestra lucha es contra la mentira, contra el engaño, contra la falsedad. Los seres humanos son sangre y carne. Tienen un alma que es de origen divino, sí, pero esa alma de los inconversos quedó incapacitada. Cristo dijo que la carne es débil, y eso lo pueden comprobar ustedes cuando quieren orar o cuando quieren hacer algo bueno. La carne se opone. Nuestra carne es débil y no podemos luchar con armas carnales. Es lo que dice Pablo en 2 Corintios 10:4. Entonces, ¿de qué podemos enorgullecernos? Nuestros estudios,
nuestra inteligencia, nuestra buena memoria, nuestros conocimientos, por sí solos, de nada sirven. Entonces, si vamos a ir al combate, tenemos que acudir al que nos puede fortalecer. Dice en el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Si no nos fortalecemos en Cristo, estamos perdidos. Nos acordamos de dónde nos sacó el Señor, y eso nos humilla. Luego hay veces que no podemos orar, y nos acordamos de pecados que cometimos hace muchos años. Nos da vergüenza, y nos preguntamos cómo es posible que Dios nos haya rescatado de ese fango donde estuvimos tanto tiempo. No podemos presumir de nada. Los inconversos se jactan de su juventud, de su belleza, de su fuerza, de su capacidad, de su inteligencia, pero pues vanidad de vanidades. Todas estas cosas se acaban. Nos vamos haciendo viejos y ni cuenta nos damos. De repente nos empiezan a salir las canas, las arrugas. Ya nuestros reflejos ya no son como antes, nos sentimos débiles. Vamos perdiendo el oído, la vista, la memoria, los reflejos, la dentadura. Y si un tiempo creíamos que éramos inteligentes, después Dios nos ubica y nos hace ver que sin Él la inteligencia no existe. Un hombre joven, fuerte, inteligente, delante de Dios no es nada. Ese joven será algo hasta que nazca de nuevo por el Espíritu Santo. Los jóvenes pues, se jactan de lo que son. Ellos piensan que si hay tal cosa como cielo, pues se lo merecerán echándole ganas. Quieren aprovechar su tiempo. Dicen, ahora que soy joven, quiero divertirme. Confían en ellos, confían en que cuando quieran arrepentirse lo harán. Si otros lo hicieron, yo también. Confían en ellos mismos. Dios tiene que humillarlos para que vean su necio orgullo. Confían en ellos y no pueden confiar en Dios. Antes de ser convertidos, confiábamos en nosotros mismos, o confiábamos en nuestro dinero, en la gente, etc. Pero ahora entendemos que ni siquiera podemos confiar en nosotros mismos, mucho menos en los demás. Dice Proverbios 28-26 que el que confía en su propio corazón es necio. Y eso se aplica tanto a creyentes como a incrédulos, porque un creyente también puede confiar en su propio corazón. Ay, es que tuve la corazonada. No confíes en tus corazonadas. No debemos confiar en la carne, pero tampoco debemos temerle. Dice el rey David, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué pueden hacernos los hombres? En realidad, los que nos rodean, aun si nos odian y quieren dañarnos, no harán más que lo que Dios les permita. Entonces, nuestro temor debe estar en Dios y no en ellos. Al único que debemos temer es a Dios. Y aun si quisieran matarnos, pues no tenemos una vida propia que perder, porque nuestra vida en realidad no es nuestra. Somos carne, y eso lo sabe Dios. Y Él se acuerda de que somos polvo. ¿Ustedes no se han sentido a veces como que están bien desanimados? Como que la vida cotidiana, la rutina, les conduce al desánimo, al estrés, que quisieran echarse a correr, ¿no les ha llegado a cruzar por la mente? Hay creyentes que se desaniman mucho, tienen muchas cargas, necesidades, y hay otros que se desaniman, ¿saben por qué? Porque tienen muchas pruebas y tentaciones. Apenas acaban de librarse de una y ¡pum!, viene otra. Pero está escrito que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Hay creyentes que de repente se les muere un ser querido, y luego pierden el trabajo, y luego se enferman. No, se les juntan las cosas, y pues
pues somos de carne. ¿Cómo soportar algo como eso? No es fácil. No debemos temer a la carne y a la sangre, pero tampoco podemos pasar estas cosas por alto. ¿Y saben por qué? Porque el diablo suele usar a los hombres. Y cuando Satanás se junta con un hombre, cuando Satanás usa a un hombre para querernos dañar, ¡wow! Mucho cuidado. Los cristianos peleamos contra dos clases de personas, las buenas y las malas. Es increíble, pero los cristianos a veces tenemos que luchar contra personas buenas, incluso hasta con hermanos. Abraham luchó con Lot, ¿se acuerdan? Aarón y Miriam se pelearon con Moisés. Eso le ha de haber dolido mucho a él. Y en una ocasión, ¿se acordarán ustedes que los discípulos discutían delante de Cristo acerca de quién de ellos sería el mayor? Imagínense cómo se sentiría Cristo. Él estaba hablando de que su muerte era inminente y ellos estaban hablando de que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Al diablo le gusta provocar discordias entre los hermanos. Por eso hay una parte donde Pablo dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando peleamos entre hermanos. Pues el diablo se mete entre hermanos. Si nosotros nos llenamos de ira contra un hermano, Satanás toma nota, se da cuenta. Imagínense un creyente que tiene carácter fuerte. Si un hermano le levanta la voz, o lo regaña, lo amonesta, pues el hermano que tiene carácter fuerte, pues a lo mejor reacciona mal. Hay creyentes que tenemos el temperamento muy fuerte, ¿no? Moisés era un hombre muy manso, pero le picaron la cresta y habló neciamente. Y eso nos puede suceder a cualquiera. Podemos decir cosas que luego lamentamos. Si entre hermanos discutimos, y peor así, y peor aún peleamos, eso es ser necios. Lo que el diablo quiere es separarnos, dividirnos, que no haya unidad ni orden. Unidos podemos hacer grandes cosas, pero desunidos el enemigo nos vence. Y el diablo usa a personas malas para provocarnos. El mundo no nos ama. Cuando los que nos rodean saben que somos cristianos, muchos por ese hecho de ser cristianos nos agrede, nos ofende. El mundo no nos ama precisamente por eso, porque no somos del mundo. Y hay personas que aunque no nos persigan ni manifiesten su odio, de todas maneras, por el hecho de ser cristianos, en el fondo nos odian y aprovecharán cualquier oportunidad para manifestarlo. ¿Saben cómo gritaban los romanos acerca de los cristianos que vienen en Roma? Gritaban, los cristianos a los leones. ¿Por qué los romanos odiaban a los cristianos? Los odiaban porque eran cristianos, no más por eso. No les habían hecho ningún mal, pero pues el diablo estaba detrás de aquellos romanos. Estaban acostumbrados a la sangre. Los hombres malos reciben las órdenes de Satanás, pues ellos obedecen, y así ha sido desde Caín. Unos hombres que se llamaban los sabeos robaron los animales de Job. ¿Quién los dio? Satanás. Satanás pidió permiso para atacar a Job, entonces Satanás usó a los sabeos. Los creyentes verdaderos a lo mejor están cerca de nosotros y no los vemos. Y también los emisarios de Satanás. Hay gente que es usada por Satanás, claramente. Pero a lo mejor no los conocemos. Pero se manifiestan esas personas cuando los cristianos se unen. Cuando los cristianos se unen para evangelizar, los emisarios de Satanás se unen para estorbarlos. Hay hombres que son muy inteligentes, que usan su inteligencia, ¿saben para qué?
para servir al diablo. Si ustedes conocen a un hombre que habla mal de ustedes, nunca peleen con él, nunca discutan. Más bien, que Dios nos conceda que podamos orar por ellos, llorar por ellos. Son títeres pobres. Dice Gurnal, si el enemigo se te acerca en la batalla, tu enojo no es contra su caballo, sino contra el jinete. Mata al jinete y luego usa su caballo. Vean lo que dice. O sea, nuestra ira nunca debe ser contra los hombres. ¿Quién los monta? Pues Satanás. No debemos enojarnos contra los hombres, porque pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios puede salvar a una persona que nos odia. Cuando una persona que nos odia ve que le respondemos de buen modo, se sorprende. ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos? Los demonios, Satanás. Si nuestra lucha fuera contra hombres, tal vez pudiéramos vencer. Pero no es contra hombres. Satanás quiso gobernar en el cielo, pero no pudo. Entonces se conforma con querer gobernar en la tierra. Dice, bueno, pues no puede allá, cuando menos acá. Y por eso Cristo lo llamó el príncipe de este mundo, ¿se acuerdan? Y eso desde Adán. Desde Adán, Satanás ha hecho todo lo posible por gobernar en el corazón de los hombres. Vamos a ver su sistema de gobierno. Vean nuestro texto. Vean el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Vean esta palabra, principados. En un principado gobierna un príncipe. Quiere decir que Satanás tiene ciertas áreas de influencia porque Dios se lo permite. Ustedes saben que hay países donde hay dictadores. ¿Cómo gobiernan los dictadores un país? Vean, los dictadores tienen solamente unos cuantos hombres de confianza y a los demás los gobiernan por la fuerza y por el miedo. Los dictadores quieren que la gente les tenga miedo. Entonces tienen unos cuantos hombres de confianza que están armados, que tienen poder, y con esos gobiernan todo un país. Los dictadores tienen miedo de que la gente los mate, porque como la gente los odia, temen que un día los mate. Pero Satanás no tiene miedo de que lo mate, porque él está fuera del alcance de los hombres. Pero confía en sus súbditos y no se preocupa de los rebeldes. Los malvados son controlados por Satanás. ¿Saben por qué? Porque incluso le adoran. Los inconversos pueden llegar a un grado tal de maldad que aman el pecado, que aman sus cadenas, y es imposible que las suelten, que las dejen. Es increíble. Satanás en realidad es un dictador. Y los que le sirven, aunque saben que nada ganan, de todos modos les gusta servir a Satanás. Las leyes del diablo son perversas. Los hombres son sus esclavos, pero ¿qué se gana? A la voluntad del diablo, ¿saben cómo se le llama en la Biblia? La ley del pecado. Eso dice Romanos 8:21. ¿Quieren ver este texto? ¿O apunté el mal el texto? Sí, creo que sí. La ley del pecado será 6:21. No. ¿O será 7:21? 7:21. No.
Bueno, ahí se las dejamos de tarea. Pero Pablo habla de la ley del pecado. ¿Sí? Romanos 7:23. No, es el 2, es el 2:8:2. Sí, Romanos 8:2. Sí, es 8:2. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Por qué habla de la ley del pecado? Porque los inconversos, como tienen el pecado en ellos, el pecado mora en ellos, no se pueden sustraer. O sea, nosotros podemos decirle no al pecado. Aunque el pecado mora en nosotros, podemos decirle no, pero los inconversos no pueden. O sea, ellos están obligados a pecar, no les queda de otra. Los creyentes no estamos obligados a pecar. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece para que le podamos decir no al pecado. Pero a los inconversos, más bien, les encanta decirle que sí al pecado. En el fondo es lo que quieren. No saben ni la que les espera. Satanás busca la cooperación de sus súbditos. Sabe Satanás que solamente así prosperará su reino. Satanás quiere llevarse a todos entre las patas. Él no sabe bien quién es creyente y quién no. Él quiere devorar al que se le atraviese. Y Satanás escoge a sus mejores siervos. Bueno, eso es lo que hacen los dictadores, los presidentes. Dicen, ¿quién es el mejor para que me ayude a gobernar? Eso es lo que hace Satanás. ¿Y saben qué? Eso es lo que hace Dios también. Dios busca quiénes son los mejores creyentes para que le sirvan. Vamos a decirlo de esta manera. Dios anda buscando en quién confiar. Aunque nosotros nos veamos indignos de su confianza, pero pues Él anda buscando en quién confiar. Satanás les revela ciertos misterios a algunos cuantos inconversos. O sea, Satanás no se manifiesta a cualquiera. Satanás se manifiesta a algunos cuantos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Janes y Jambres? Eran los magos que estaban junto a Faraón y que hicieron que la vara también de ellos se convirtiera en culebra, igual que la de Moisés. ¿Quiénes estaban detrás de Janes y Jambres? Pues Satanás. Y Satanás siempre ha tenido gente así. Hitler, dicen que tenía adivinos que le decían lo que tenía que hacer. Dicen que los presidentes de Estados Unidos consultan a gente malvada para hacer sus cosas. Pero Satanás, no crean ustedes que comparte sus ganancias con la gente. No, él lo quiere todo para él. Si hay personas que tienen fuerzas, inteligencia, capacidad, juventud, Satanás quiere esas cosas para su servicio. Imagínense cuando un hombre es muy inteligente, Satanás se mete en esa persona queriendo usar su inteligencia para que su reino prospere. Pero, ¿cómo fue que Satanás llegó a tener un principado tan poderoso? Principados. Vean, no legalmente. Satanás reclama la tierra porque cree tener derecho. ¿Pero tiene derecho Satanás? Un ladrón ¿tiene derecho a gastarse el dinero que se robó? No lo tiene. Satanás, ¿saben qué hizo con Adán? Le robó el corazón. Eso es lo que hizo. Cristo conquistó nuestro corazón. Él no se ha robado nuestro corazón, se lo ganó. Pero Satanás no se ganó el corazón de Adán, se lo robó. Cristo habla al corazón de los creyentes. ¿Por qué? Porque quiere que le sirvamos, quiere recuperarnos, porque pues en realidad siempre fuimos de Él. Entonces quiere que le sirvamos. O sea, Satanás puede decir, este es mío, pero Satanás no puede decirlo. Satanás pretende ser príncipe porque los hombres lo escogen, votan por él, digamos. Satanás ha de pensar, son más los que creen en mí que los que creen en Cristo. Pero esa victoria supuesta de Satanás es nada más supuesta, porque en realidad detrás de Satanás es realmente Dios quien gobierna.
Los hombres fuimos creados como súbditos de Dios. Él es el dueño de todos, no nada más de los creyentes, también de los inconversos. Hay personas que se burlan de la doctrina de la soberanía de Dios, pero pues aunque se burlen, de todas maneras Dios es soberano sobre ellos, sobre los que se burlan. Dios puede quitarles sus burlas, Dios puede quitarles la vida, y se las va a quitar en el momento que a Dios le parezca conveniente. El pecado lo que hizo fue incapacitarnos para guardar la ley de Dios. O sea, el hombre por naturaleza no puede guardar la ley de Dios, pero eso no nos exime de guardarla. O sea, los inconversos podrán decir, no, pero si yo no soy si no tengo la capacidad de guardar la ley, entonces no soy responsable. Eres responsable, aunque no seas capaz. Desde Adán, Satanás ha hecho todo lo posible por gobernar en el corazón de los hombres. Vean ustedes sus sistemas de gobierno. Son principados. Vean Lucas capítulo 4. Le dijo el diablo, 4:6, le dijo el diablo a Cristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿De qué potestad está hablando? Dice el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, todos estos reinos, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás no quiso hacer esto, pero Cristo sí. Satanás no quiso servir a Dios, pero Cristo sí. Entonces, Satanás reclama ese derecho porque Adán se lo cedió. Adán, en lugar de obedecer a Dios, prefirió obedecer a Satanás. Y desde entonces, dice al final del 6, porque a mí me ha sido entregada. ¿Entregada por quién? Por Adán. Dios le entregó este mundo a Satanás en un sentido. Sí, en un sentido. Pero Satanás no puede hacer en este mundo lo que se le antoje. No, hombre, si era lo que se le antoje, ya hubiera acabado con todos los creyentes. Es príncipe de este mundo porque Dios lo permite, pero el dueño, el rey de todo es Dios mismo, Cristo. Pero ¿por qué Dios permite que Satanás haga lo que hace? ¿Por qué? Para castigar el pecado. Es increíble. Dios usa a Satanás para castigar el pecado. Vean Deuteronomio capítulo 28. (28:47) Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Vean, si no queremos servir a Dios, serviremos a nuestros enemigos. ¿Y quiénes son esos enemigos? Dice, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Vean, esto habla de cómo Dios puede permitir que los demonios atosiguen a una persona. Ah, ¿no quieres servirme? Órale pues. Entonces Satanás es un capataz. El diablo es un esclavo de Dios. Dios permite que Satanás haga grandes cosas, pero ¿saben también para qué? Para demostrarnos, y también para demostrarle a Satanás mismo que el poder de Dios es más grande. Sí, Satanás es poderoso, pero Dios es todopoderoso.
Y los hombres que adoran a Satanás, que le atribuyen, que le adjudican mucho poder, el día del juicio verán cuál poder es más grande. Y aún ahora se ve. Los inconversos no lo ven, pero nosotros sí. Dios es el creador de todo. Y no solamente es el creador, lo sustenta todo. Pero en la cruz, Cristo venció a Satanás. Y es por eso que decimos que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Satanás pensó que estaba venciendo a Cristo, pero fue al revés. Entonces, es por Cristo que somos quitados de las garras del diablo. Y es por Cristo que iremos al cielo. ¿Qué coraje le da esto a Satanás? Satanás estuvo en el cielo. Ya no puede regresar ahí. Pero los creyentes estaremos donde Satanás estuvo, en el cielo. El plan de redención es la gran obra maestra de Dios. El diablo no sabe para quién trabaja. Bueno, en un sentido sí sabe, ¿sí? Pero no lo puede evitar. Dios permite que Satanás reine. ¿Saben para qué? Para aumentar nuestro gozo. Es increíble eso también. Vean cómo Dios saca bien del mal. ¿Saben ustedes de dónde surge nuestro gozo muchas veces? De la aflicción. Los creyentes que casi nunca son afligidos no crecen, no maduran, son como niños. Pero los creyentes que sufren son los que más crecen, son los más útiles, son los que aprenden a no confiar en ellos mismos. Aquí hay veces que somos afligidos y pues nos duele, somos carne, pero cuando estemos en el cielo nos vamos a reír de nuestros sufrimientos que teníamos aquí. Cuando estemos en el cielo nos vamos a acordar de lo que costó nuestra salvación. Entonces, ¿cuánto amaremos a Cristo? ¿Cuánto lo valoraremos? Ahora hay veces que amamos muchas cosas, mucho las cosas de este mundo, demasiado, pero en el cielo ya no será así. Cristo es nuestro Rey y Dios espera que seamos leales a Él. Cerciorémonos de que nos hemos sometido a Cristo, que Él es nuestro Rey. Porque hay muchos que creen servir a Dios, pero la verdad es que sirven al diablo. Al diablo no le molesta que la gente lea la Biblia. Al diablo no le molesta que la gente escuche la predicación. Lo que el diablo no quiere es que la gente obedezca a Cristo. Ese es el problema para él. El diablo no suelta fácilmente a los suyos, los tiene en sus garras. Pero si Cristo reina en nuestro corazón, nos gozaremos en Él y no en las cosas de este mundo. Y entonces seremos enseñados a aborrecer el pecado. Cuando un creyente entiende que ha sido perdonado, las cosas que suceden a partir de ahí, cuando le cae el 20, empieza a amar a Cristo con todo su corazón, día con día. Y aprende a decirle no a las sugerencias de Satanás. Un inconverso a lo mejor le dice que no a Satanás en alguna ocasión. Los pecadores a lo mejor hay momentos en que no están pecando, digámoslo de esa manera. Pero de todas maneras, aunque no pequen, de todas maneras no obedecen a Cristo. En ese sentido, pues están pecando siempre, no dejan de ser pecadores. Aunque aparentemente hagan ciertas cosas buenas, de todas maneras no obedecen. Cuando empezamos a amar a Cristo, empezamos a aborrecer el pecado. Y empezamos a aborrecer la tentación, a huir de ella. En un principio, un recién convertido tal vez se acerque a la tentación como con curiosidad. Pero ya cuando entiende el poder del enemigo, el poder, la sutileza del pecado, empezamos a crecer en ese aborrecimiento hacia el pecado y en amor a Cristo, y nos alejamos del pecado y nos acercamos a Cristo. Y cerca de Cristo es como estamos seguros.
Y llega el momento en que aborrecemos el pecado y amamos la santidad. Tenemos hambre y sed de justicia, que quisiéramos ser como Cristo. Nunca seremos como Él cuando estemos aquí, mientras estemos aquí, pero seremos saciados cuando estemos en la gloria. Resucitaremos y seremos como Cristo. Que Dios nos enseñe a amar a Cristo más cada día, amar a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, a desear su salvación. Si amamos a Cristo, amaremos a los que nos rodean, nos dolerá que se pierdan, y querremos que sean salvos. Y si vemos que se pierden, eso nos dolerá. Que Dios nos dé un corazón de carne que simpatice con las almas que se pierden. Que Dios nos libre de un corazón duro y egoísta.